Bueno, en este video les voy a explicar cómo resolver este circuito por el método de superposición. Como podemos ver, acá la consigna dice que tenemos que determinar el valor de la corriente final 1 y la corriente final 2. La corriente final 1 va a pasar por esta rama y la corriente final 2 va a pasar por esta otra rama. El método de superposición dice que el número de fuentes va a ser igual al número de circuitos. Entonces, como tenemos dos fuentes de voltaje, en este caso, vamos a tener dos circuitos. Y el primer circuito lo vamos a realizar con la fuente de 10 volt. Entonces, la fuente de 12 volt se va a transformar en un cortocircuito. Y en este caso va a desaparecer. Como podemos ver acá, el primer circuito está hecho acá. Y le pusimos circuito número 1 y vamos a trabajar con la fuente de 10. Y lo que nosotros queremos hacer es calcular la corriente que le entrega la fuente de 10 a esta rama y a esta otra rama. Como podemos ver acá, yo ya dibujé las corrientes y tengo que calcular I total y la corriente I2. Lo que tengo que hacer es empezar a simplificar el circuito. Entonces, entre estas dos resistencias voy a resolver el paralelo porque estas dos resistencias están en paralelo. Resuelvo el paralelo, me va a dar 2,4 y después estas tres resistencias van a quedar en serie, y para calcular I total va a ser el valor de la fuente, como lo hice acá, 10 volts sobre R total. R total sale de la suma de estas tres. Eso me da la corriente total, 1,56 amperes. Con esa corriente y la resistencia equivalente voy a calcular el voltaje acá, en esta resistencia. Ese voltaje, como podemos ver acá, es la corriente total por la resistencia equivalente. Eso me da 3,74 volt. Esos 3,74 volt van a estar acá, en la resistencia de 3 y en la resistencia de 12. ¿Por qué? Porque esta resistencia, ¿de dónde viene? Del paralelo entre 3 y 12. Entonces, yo acá voy a tener el voltaje de 3,74 volt. Y para calcular la corriente I2 va a ser el voltaje S sobre la resistencia. Eso me da 0,31 amperes. Entonces ya sé cuánto vale la corriente total y la corriente I2. Para el circuito número 2, como podemos ver acá, a mí me interesa saber la corriente que pasa por acá y la corriente que pasa por esta rama. Entonces lo que voy a hacer es, estas dos resistencias como están en serie las puedo sumar y esta rama la voy a pasar para la izquierda. ¿Sí? Esta rama la voy a pasar para la izquierda y la resistencia de 4 ahora me va a quedar en el medio como está acá. Esto es para que ustedes puedan ver de una forma más clara que estas dos resistencias están en paralelo. ¿Sí? Estas resistencias están en paralelo y ese paralelo me va a dar 3. Y después lo que tengo que hacer es calcular R total, ¿sí? Y calcular I total. R total va a ser la suma de estas dos, me va a dar 6. Y para calcular I total es el voltaje de la fuente, 12 dividido 6 me da 2 amperes. Esos 2 amperes pasan por la resistencia de 3 ohm. Y esta resistencia de 3 ohm vino del paralelo de 4 y de 12. Entonces, como tengo la corriente y tengo la resistencia, saco el voltaje, que lo hice acá, voltaje paralelo. 2 amperes por 3 ohm. Ese es el voltaje que está acá. Y que está acá también. Y que está acá. Entonces, yo quiero saber, volvemos al principio, la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohm y la corriente que pasa por la resistencia de 12. Entonces, en este caso yo quiero saber las dos corrientes, I1 e I2. Y lo que voy a hacer es, si yo sé el voltaje que hay acá, que son 6 volt, y acá también 6 volt, porque el voltaje en paralelo es igual, si yo tengo esos voltajes, con la resistencia de cada rama, yo puedo calcular la corriente, ¿sí?
Entonces va a ser los 6 volts que están acá dividido esta resistencia me va a dar I1. Y los 6 volts que están acá dividido esta resistencia me van a dar I2. Esos cálculos, bueno, están acá, ¿sí? I2 me da 0,5 e I1 me da 1,5 amperes. Y ahora lo que voy a hacer es, el método de superposición, yo analizo cada circuito de forma individual y después hay corrientes que se superponen. Por ejemplo acá, ¿sí? Por esta rama, yo tengo la corriente I total del circuito número 1 y la corriente I1 del circuito número 2. ¿Sí? Entonces estas corrientes tienen el mismo sentido. Esta va hacia abajo y esta va hacia abajo también. Entonces esas corrientes se van a sumar, como podemos ver acá. Se van a sumar y va a ser mi corriente final 1. ¿Sí? Acá, la corriente final 1. Y después, para la corriente final 2, me fijo en los circuitos. Acá I2 sube en mi circuito número 1 y en mi circuito número 2 I2 baja. ¿Sí? Acá lo podemos ver. Entonces, como tienen sentido opuesto, se van a restar. Entonces va a ser 0,31 menos 0,50 amperes. Y el resultado me va a dar negativo. Y eso quiere decir que la corriente final 2 va a tener el sentido de la corriente que yo le puse negativo, que sería la corriente I2 de mi circuito número 2. Entonces la corriente final 2 va a tener este sentido hacia abajo, como está acá.